Dios nos bendiga grande, grande y poderosamente. El Todopoderoso nos bendiga de una forma muy, pero muy especial, dándole siempre gracias al Todopoderoso por su amor, por su gracia y por su misericordia. Recordemos activar luz. Cada vez que le damos gracias a Dios, le estamos diciendo al día, le estamos diciendo a nuestro comenzar de día que comenzamos el día bajo la bendición, bajo la misericordia y de la mano de Dios. En el día de hoy pedimos a nuestro Dios y Padre que nos guarde, que nos libre del maligno y de todo mal. En este hermoso comienzo de día compartiremos un tema poderoso y compartiremos bajo el tema los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales. El Señor me ministraba la importancia que es hablar este tema. Pero este tema lo vamos a compartir bajo la luz de la palabra. Esto no es para juzgar a nadie, no es para condenar a nadie, sino que esta palabra Dios nos las entregó para bendecir tu vida, de manera que podamos examinarnos para ver en qué área de nuestras vidas necesitamos enfocarnos para trabajar. La palabra pecado capital no está escrita en la Biblia, pero sí la Biblia nos habla de esos 7 pecados capitales. ¿De dónde entonces sale la palabra pecado capital? En la antigüedad quisieron saber cuáles eran los pecados más resaltantes. Yo sé que todos los pecados son pecados, pero quiero hacerle un ejemplo. Cuando hablamos de una montaña, la montaña no solamente lo hace lo más alto. Una montaña no es solamente lo más alto. Una montaña comienza desde la falda, desde los pies. Tú no subes una montaña de la noche a la mañana. Tú tienes que comenzar desde abajo, subes a la mitad y hasta que llegas a la cima. Eso es más o menos lo que quisieron hacer en la antigüedad. Quisieron saber cuáles eran las puertas, cuáles eran los pecados que hacen de que un ser humano toque fondo o viva una vida extrema o en extremismo. Entonces los 7 pecados capitales son como aquellos pecados que son las puertas que hacen de que un ser humano pueda tocar fondo, pueda caer, pueda llegar a un extremismo. De manera que este mensaje es importante porque hoy vamos a examinarnos a ver en qué área nosotros necesitamos trabajar. Los 7 pecados capitales son conocidos como número 1, la soberbia. ¿Qué es lo contrario a la soberbia? La humildad. 2, la envidia. ¿Qué es lo contrario a la envidia? La admiración. 3, ¿qué es lo contrario a la avaricia? La bondad. 4, ¿qué es lo contrario a la ira? La paciencia. 5, ¿qué es lo contrario a la lujuria? La castidad, dominio propio. 6, ¿qué es lo contrario a la gula? La moderación. Y 7, ¿qué es lo contrario a la pereza? Pues la diligencia. En estos 7 pecados capitales, aunque no está literalmente escrito la palabra 7 pecados capitales, la Biblia nos habla de ello. Y vamos a hablar a la luz de la palabra para que Dios bendiga nuestra vida. Paso número 1, soberbia. Todos sabemos entonces que la soberbia, lo contrario a la soberbia, es la humildad. ¿Qué dice la Biblia a la luz de la palabra? Salmo 138, versículo 6 en adelante. La Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio. La Biblia dice que Dios ensalta al humilde. La Biblia nos enseña la importancia de ser humilde, porque un humilde acepta consejos. Un humilde reconoce su error. Un humilde acepta cuando se equivoca. Un humilde pide disculpa si ofendió. Un humilde no hace venganza. Un humilde no le planea mal a otro. Mas el soberbio sí. El soberbio no reconoce que se equivocó. El soberbio no acepta que hizo las cosas mal. El soberbio siempre quiere tener la razón aunque no la tenga. Por eso es que la Biblia dice que Dios ensalta al humilde y humilla al soberbio. La humildad te permite reconocer de dónde has caído. Así que si tú eres una persona que te falta mucha humildad, si tú eres una persona que la soberbia toca tu vida, es tiempo de decirle a Dios, ayúdame. Y son cosas que no salen de tu vida por salirse, son trabajos, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que ayunar, hay que pedir ayuda. La soberbia es algo que no te deja reconocer que estás equivocado. Recordemos que bíblicamente Satanás fue soberbio. Recordemos que la Biblia dice, y habla de Satanás, y la Biblia dice que él se enalteció a sí mismo. Seré semejante al Altísimo. La soberbia busca su propia gloria. La soberbia busca que el ser humano busque reconocimiento donde no lo tiene y donde no lo merece, contrario a la humildad. Por eso Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. Por eso Jesús no nació en un palacio.
Jesús nació en un pesebre. Si tú miras la vida de Jesús, es una vida de humildad. Qué bonito es la humildad. Pero me llama la atención porque la soberbia tiene un gemelo, el orgullo. El orgullo es como un escudo, es como una puerta que no deja que la humildad entre. El orgullo está en la mitad. Hay personas que saben que se equivocaron, pero no piden perdón. Hay personas que saben que fallaron, pero no se disculpan. Hay personas que saben que hicieron las cosas mal, pero no buscan a repararlo. ¿Por qué? Porque hay una puerta allí, el orgullo. Por eso cuando la humildad llega a nuestras vidas, la humildad le da acceso a todo lo correcto, a todo lo que hay que hacer y a todo lo que hay que corregir. Paso número 2, la envidia. ¿Qué es lo contrario a la envidia? Lo contrario a la envidia es la admiración. Cuando una persona tiene problemas de envidia, eso es muy, pero muy fuerte. ¿Qué dice la palabra de Dios de la envidia? El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16 dice: porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Pero miremos y analicemos que después de la soberbia que viene, la envidia. Es decir que cuando hablamos de los 7 pecados capitales, esos 7 pecados capitales hacen de que un pecado llame a otro, y así sucesivamente. De manera que la humildad es lo que hace que todos estos pecados se vayan fuera de la persona. Mira que después sigue la envidia, porque hay algo que tiene esta palabra, y es que la envidia no permite que tú admires a otra persona. Entonces, si tú analizas esto, eso fue lo que le pasó a Satanás también. Satanás dejó de admirar a Dios para mirarse a sí mismo. Por eso la soberbia lo dominó, por eso la soberbia lo afectó. Cuando una persona es envidiosa, hay un problema grande, porque la envidia hace de que esta persona planee mal. Eso dice la Biblia. Eso fue lo que le pasó a Caín. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Por eso dice Santiago 3:16, que donde hay envidia hay rivalidad, y donde hay rivalidad hay confusión, y donde hay confusión hay toda clase de acciones malvadas. Por eso nosotros tenemos que reconocer cuando estas cosas están en nuestras vidas. La envidia no es de Dios, la admiración sí. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que tener mucho cuidado, porque cuando alguien lo envidia a usted, eso es bastante peligroso. De manera que cuando una persona te admira, eso es bastante beneficioso. Porque cuando alguien te admira, te quiere ver bien. Cuando alguien te admira, te ve como un ejemplo. Cuando alguien te admira, eso es bueno. Por eso yo digo que cuando una persona te admira, está preparada para también ser bendecida. Cuando una persona envidia, no está preparada para la próxima bendición. Porque cuando tú envidias, tú te estás menospreciando. Cuando tú envidias, tú estás diciendo que no tienes la capacidad para lograr cosas por ti mismo. Por eso la envidia no es de Dios. Por eso la palabra reprende la envidia. Por eso Dios le dice al envidioso: no envidies, sino admira. ¿Qué era lo que tenías que hacer Caín? Caín lo que tenía que hacer era admirar a su hermano. Porque cuando tú admiras a una persona, tú aprendes de esa persona. Cuando tú admiras a esa persona, tú vas a tomar lo bueno que tienes esa persona y lo vas a aplicar para ti. Yo le puedo decir algo. Eso es mentira lo que dice la gente, que envidia de la buena. Eso es falso. Envidia de la buena no existe. Envidia de la buena no hay. Envidia es envidia. Cuando una persona es envidiosa, quiere lo de otro. Cuando una persona es envidiosa, quiere exactamente lo que tiene el otro. O sea, no es que quiere algo similar, no quiere lo que tiene el otro. La persona envidiosa es tan tremenda que ellos prefieren perder muchas veces para que otro no tenga lo que otro tiene. Eso es envidia. El paso número 3 es la avaricia. ¿Qué es lo contrario a la avaricia? La bondad. La avaricia es tremenda. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia de esto? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. La avaricia no deja que las personas noten las cosas buenas que tienen. La avaricia no permite que las personas también sean generosas, porque la avaricia hace que las personas quieran acaparatar todo. La persona avariciosa nunca quiere ser generosa, nunca quiere compartir, nunca es bondadosa. La avaricia no deja que el ser humano comparta. Por eso Dios no le gusta la avaricia. Por eso Dios no quiere que su pueblo sea avaricioso. Porque una persona avariciosa es una persona que todo lo quiere él. Si no lo tiene él, no lo puede tener alguien o no lo puede tener nadie. Entonces la avaricia es un problema y son áreas que quizás muchos hemos vivido, quizás muchos hemos practicado. Yo no puedo decir que no. Aquí no hay ninguno santo, ni uno. La Biblia dice que debajo del sol no hay uno que no haya hecho lo malo. Y yo estoy predicando esta palabra no para condenar, sino para que nos revisemos, sino para que miremos en qué área necesitamos mejorar y corregir. Entonces voy con la avaricia. La avaricia no deja que el ser humano pueda compartir, pueda ser de bendición. Estos días
compartíamos bajo el tema Soy de bendición para ser de bendición. Si una persona quiere la bendición de Dios, pero es avaricioso, no espere bendición, porque Dios no va a poner su bendición en un corazón que es avaricioso. Y si alguna bendición llega a la vida de una persona avariciosa, no será para bien, será para mal, porque la misma bendición lo va a dañar. Paso número 4, la ira. ¿Qué es lo contrario a la ira? Lo contrario a la ira es la paciencia. La ira es algo que es muy común en la sociedad. Creo que casi siempre nosotros experimentamos ira. Jesús dice que nos podemos airar, pero que no podemos pecar. Pero vamos a la luz de la palabra. Santiago 1, 19, 20 que dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todo debe de estar listo para escuchar y ser lento para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la justa causa de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? En Santiago 1, 19 al 20. Que la ira no procede con justicia. La ira es algo que te saca de tus cabales. Cuando una persona tiene problemas de ira, tiene problemas de enojo, tiene problemas de carácter, tiene problemas de comportamiento. Hay personas que por la ira dañan la bendición. Hay personas que por la ira pueden perder oportunidades. ¿Ves que es importante hablar de los 7 pecados capitales? Porque uno trae otro. Y cuando tú quieres ver, estás en una situación muy difícil, estás en un comportamiento bastante difícil y que no podrás salir de ahí de cualquier manera. Necesitamos reconocer, necesitamos buscar a Dios, necesitamos aceptar. La ira es un problema tremendo. La Biblia nos habla de hombres de Dios que tuvieron problemas de ira, y la ira hace de que las personas tomen decisiones muchas veces sin pensar. La ira hace de que el ser humano muchas veces no mida sus actitudes y su comportamiento. Usted no ha visto casos por ahí. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia, que el Señor reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que por la ira hacen cosas y después dicen: yo no sé qué me pasó, no me acuerdo. Hay gente que coge ira que no se acuerda de lo que hace, no se acuerda de lo que dice, no se acuerda de los comportamientos que tienen. Eso es tremendo. Que el Señor reprenda al diablo. Paso número 5, la lujuria. ¿Qué es lo contrario a la lujuria? Pues el dominio propio, la castidad. La lujuria ya son deseos desenfrenados. La lujuria son cosas que creo que todos entendemos que es lujuria. No necesito profundizar, pero voy a hacer un ejemplo de la manera que sea prudente y conciso. Lujuria son deseos desordenados. La lujuria es lo que hace de que un ser humano no tenga una relación estable. Es decir, hay personas que pueden ser promiscuas. Hay personas que no se conforman con una mujer. Hay personas que no se conforman con un hombre. La lujuria son deseos desordenados. La lujuria hace de que un ser humano no se honre a sí mismo. En pocas palabras, la lujuria es uno de los pecados que tiene el mundo atrapado. Mira cómo está el mundo, mira cómo está la gente. La lujuria está llevando de que el hombre tenga comportamientos antinaturales. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, y quieren tener derechos y quieren establecer agendas para satisfacer sus propios deseos. La lujuria hace de que el ser humano pierda una identidad, y es la identidad casta, es la identidad de dominio propio. La lujuria está acabando con matrimonios. La lujuria está acabando con la vida de muchas personas. Hay personas que por la lujuria están enfermas. Por eso usted tiene que tener cuidado. Usted no puede tener relaciones con cualquiera. Usted no puede ser esposo de cualquiera. Usted no puede ser marido de cualquiera. Usted tiene que entender que la lujuria es algo de que el ser humano muchas veces no tenga ese dominio de honrarse a sí mismo. Que Dios tenga misericordia. Y hay que trabajar en todo lo que Dios nos está permitiendo entender. Paso número 6, la gula. Quería llegar aquí. ¿Qué es lo contrario a la gula? Lo contrario de la gula es la moderación. ¿Qué es gula? La gula es un comportamiento que hace de que el hombre actúe con glotonería. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Proverbios 23, 19, 21. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino correcto. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los que se hartan de carne, ni borrachos, ni glotones, por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. La glotonería es eso de que hace de que el ser humano no tenga control de lo que come. Es decir, hay personas que están ya llenas y quieren comer más. Hay personas que tienen problemas de salud por la obesidad. La gula, ese deseo que hace de que el ser humano siempre tenga deseos para comer de una forma descontrolada. ¿Qué quiere decir esto? Que así como es un pecado vivir una vida en borrachera, así mismo es un pecado vivir una vida de gula. Una vida de gula hace de que tú comas desmedidamente. Podemos decir que
todo lo que se toma en extremo puede ser un pecado, puede ser dañino. Por ejemplo, si tú tomas agua, no hay ningún problema. El problema es si tú tomas agua desmedida. Eso es lo que es la gula. Hay personas que no ayunan por la gula. Es más, hay iglesias donde ya dicen que ayunar, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Hay gente que no cuida su cuerpo por la gula. No solamente es un tema de ayunar, es que hay gente que no cuida su cuerpo. Cuando usted come saludablemente, usted cuida su cuerpo. Cuando usted come desordenadamente, cuando usted come de forma extrema, eso es gula. Y tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a comer moderadamente, porque la gula hace que el cuerpo sea afectado de alguna manera, sea que te subas de peso, sea que te engordes demasiado, o sea que altere algo de tu cuerpo, te pueda perjudicar o afectar en algún momento. Y la última, paso número 7 de los 7 pecados capitales, es la pereza. ¿Qué es lo contrario a la pereza? La diligencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. La pereza es eso que hace de que el ser humano no atienda sus compromisos. La pereza es aquello que hace de que un ser humano no pueda caminar diligentemente en lo que le corresponde. La pereza hace de que el ser humano no sea responsable en muchas cosas. Entonces tenemos que comenzar a mirar qué áreas de nuestras vidas necesitan ser atendidas, en qué áreas de nuestras vidas necesitamos trabajar. La Biblia dice que tenemos que ser diligentes, es decir, hay que ser diligente para trabajar, hay que ser diligente para buscar a Dios, hay que ser diligente para servirle a Dios. Tienes que ser diligente como esposo. Hay hogares que se están dañando porque sus esposos no son diligentes, porque sus esposas no son diligentes. A veces hay trabajos que estás a punto de perder por no ser diligente. Hay cosas que se requieren con diligencia. Comienza a mirar en qué tienes que ser diligente y sé que Dios nos dará la fuerza, porque la Biblia dice que Dios le da fuerza al que no la tiene. Así que estos 7 pecados capitales representan 7 cosas que tenemos que trabajar todos los días para que podamos tener una vida en la bendición de Dios. Así que esta palabra no es para condenar, esta palabra no es para juzgar, es para que miremos en qué área tenemos que trabajar. Yo quiero que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te pido, Dios de la gloria, que usted sea tomando el control y la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Que usted nos ayude a vencer si hay soberbia, si hay envidia, si hay avaricia, si hay ira, si hay lujuria, si hay gula, si hay pereza, para que podamos caminar en la humildad, en la admiración de las cosas buenas, en la bondad de ser generoso, en la paciencia de sobrellevar las cosas, en la castidad y el dominio propio y también en la moderación y en la diligencia. Gracias te damos, Dios, por esta palabra. Dios está llamando a mucha gente al ayuno. Dios está llamando a mucha gente a la oración. Dios está llamando a mucha gente a la búsqueda para que puedas ver liberación, para que puedas ver respuesta, para que puedas ver, bendito sea la gloria del Señor, algo poderoso de parte de Dios. Es tiempo de reconocer en qué estamos fallando. Hay personas que estaban esperando una confirmación y esta palabra Dios te la envió. Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda compartir este audio porque muchos lo están esperando. Feliz día para todos. Bendiciones.